Ok, todo Rabá. Shalom a todos. Laila Tov. Laila Tov. Vamos a retomar nuestras clases. Yo creo que ya pasamos bastantes días que no hemos practicado y nos hemos descontinuado quizá un poquito. Y en aras de eso vamos a repasar algunos tópicos que ya hemos visto, pero para la próxima clase avanzar con nuevos temas es necesario que repasemos lo que ya hemos visto. No sin antes dar gracias por Olam porque tenemos talmidín extraterrestres ahorita y Baruch Hashem desde otra galaxia. Me parece que usted nos está dando la clase hoy. No, no, es para recibir el conocimiento del cosmos, para eso era. Wow. Sí, que está llegando a todo el universo la luz, ¿verdad? Baruch Hashem. Bueno, ya no le interrumpo, ingeniero. Adelante, con esa alegría vamos a aprender. Bueno, ya después de eso, de que el cosmos y todo, pues vamos a comenzar en materia con nuestra clase. Al principio habíamos hablado de que el idioma hebreo consta de dos partes esenciales. Y estos eran los siguientes. Habíamos dicho que está compuesto de signos o letras y otros conocidos como puntos o mociones. Esos son los dos elementos principales que conforman la lengua hebrea. Y en la primera clase empezamos hablando de las otiot o los signos o letras. Y habíamos dicho que para poder comprenderlas era necesario entender algunas generalidades básicas y luego descomponer las consonantes para poder comprenderlas. Y lo más esencial que habíamos dicho es que el hebreo consta de 22 signos, únicamente 22. Pero al final hay 5 letras que tienen formas diferentes, conocidas como otiot sofit. Y con estas 5 formas diferentes, puede decirse que también el alefato hebreo consta de 27. Pero naturalmente solo son 22. El otro aspecto que habíamos visto es que se escribe y se lee de derecha a izquierda. Además, no hace distinción entre una consonante mayúscula y una consonante minúscula. Y otro aspecto muy importante que habíamos dicho es que no tiene vocales. Entonces, ¿cómo es que estábamos hablando de vocales y de entrada decimos que no tiene? Es por esta razón. En el español existen letras como tales para representar las vocales y están dentro del alfabeto. En el hebreo únicamente existen consonantes y existen unos puntos o marcas diacríticas conocidas como nekudot, las cuales desempeñan. Ojo, aquí está la clave. Utiliza marcas que representan sonidos vocálicos. No son vocales como tal. Por eso es que existe esta regla que no tiene vocales, sin embargo usamos sonidos de vocales. Lo que vimos es que para poder entender más adelante con mayor precisión el uso de las consonantes, era necesario estudiarlas bajo 5 aspectos. Habíamos dicho que eran estos: por su origen, por su figura, su valor. Ahora, ¿qué entendíamos por su origen? Por origen, entendíamos que es el órgano de la boca donde se originan los sonidos de cada una de las consonantes. Ahora, por su figura entendíamos que se refería a la forma escrita que éstas tienen, ya sea que sea una consonante cursiva, que sea una consonante de imprenta o puede ser una consonante coronada tal y como están en el Sefer Torah. Bien, además de eso aprendíamos el estado y el estado se refería a esto. Cuando una consonante tiene sonido, se dice
que está en un estado movible. Y cuando una consonante no suena o no tiene sonido, se dice que está en un estado silente o quiesible. Eso es en cuanto a su estado. Ahora bien, en cuanto a su función, también habíamos dicho que las consonantes desempeñan dos funciones muy importantes dentro de la escritura, y esto era: pueden desempeñar el papel de radicales y el papel de consonantes serviles. Ahora, ¿qué es un radical y qué es un servil? Vamos a hablar del radical. En español, si se acuerdan más o menos, allá cuando estábamos en los grados básicos de tercer grado, quinto grado, se empezaban a ver algunas palabras un poco confusas como lo que era un morfema o lo que era un lexema. Pues bien, básicamente eso es un radical, y un radical es lo que contiene la idea invariable de una palabra. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de C-O-M, que es com, yo automáticamente puedo agregarle una O y digo como, y ya tengo el verbo comer. Luego, si le pongo una E, una R y una E al final, entonces digo comeré. Entonces, lo que está cambiando ahí es la persona y el tiempo, pero la parte de C-O-M, esa nunca cambia. No importa el tiempo o la persona, siempre se va a mantener invariable, ¿ok? Eso entonces es un radical. Ahora, ¿qué es un servil? Servil son aquellas consonantes que me permiten identificar la persona que está hablando, el modo en el que está hablando y el tiempo que está usando. Por ejemplo, yo puedo decir, estaba pensando, o en este caso puedo resumirlo y decir pensé, pero también puedo decir pensaré. Entonces, aquí en esta frase existe una raíz que es la P, la E, la N y la S. Esa nunca cambia. Si yo digo pensé, tiene una E. Y esa E, en este caso, está haciendo el papel de una consonante servil. Indica que estoy hablando yo y que es una acción pasada. Si yo digo pensaré, entonces esa A, esa R y esa E que es haré, está indicando que estoy hablando yo, pero una acción futura. Entonces esa terminación de consonantes o de sonidos vocálicos que indican el tiempo y la persona se les llama serviles. Eso mismo es el concepto que es necesario entender en el hebreo. Lo mismo pasa. Bien, otro aspecto que habíamos dicho era por su valor. Y ese habíamos dicho que simplemente es un sistema de numeración que va desde el 1 hasta el 10 para las unidades, del 10 al 100 para las decenas y del 100 al 400 para las centenas. Y el resto era combinación de la misma para completar las cantidades hasta 1000. Eso era en cuanto al sistema de numeración. Bien. Luego aprendimos las consonantes. Y en esta clase, como es más que todo un repaso general, voy a mencionarlas así rápidamente. Habíamos dicho que estaba la Aleph, la Bet, la Gimel, Dalet, He, Vab, Zayin, Het, Tet, Yod, Jaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Fe, Sadi, Kof, Resh, Shin y Tab. Ahí tengo las 22 consonantes. Eso ya lo habíamos aprendido y también aprendimos que cada una de ellas tiene un respectivo valor. Bien, luego una vez aprendimos eso, empezamos a estudiar lo que se conoce como mociones. Y lo primero que definimos es que usamos el término moción porque es más apropiado, ya que expresa el movimiento interno que hay en la boca
a la hora de articular un sonido en lugar de decir la palabra vocal. Ok. Dijimos que existían dos tipos de vocales y las habíamos conocido como nekudot largas y nekudot breves. Dijimos que además se les conoce o se diferencian entre largas y breves por el tiempo que ellas consumen a la hora de pronunciarlas. Una consume mayor tiempo y otra menor. Entonces, a la que consume mayor tiempo le llamábamos una nekudot larga y a la que consume menor tiempo le llamábamos una nekudot breve. Bien. Recordemos cuáles eran las nekudot largas. Hablábamos de una kamatz, hablábamos de una seré, hablamos de una hirik malé, hablamos de una jolan malé y hablamos de una shuru. Luego aprendimos las nekudot breves y estas eran una pataj, una segol, una hirik, una jolam y una kubutz. Y hasta ahí ya habíamos aprendido las nekudot y habíamos aprendido las consonantes o las otiot. Luego empezamos a ver otros aspectos quizás un poquito más nuevos, como lo que es una shba o lo que es un dagesh. Y una de las cosas que vimos es que existen unos puntitos que son muy importantes porque ya no están dentro de la categoría de una nekudot. Son puntos adicionales que tienen otra función. Y uno de esos que vimos es el shibolet, que es el punto que se utiliza para diferenciar cuando una es shim o cuando una letra es sin. Y habíamos aprendido que cuando está a la derecha es una SH y cuando está a la izquierda es una S. Luego, otra de las cosas que vimos y que es muy importante es la shba. Habíamos aprendido que la shba son dos puntitos de manera vertical que se colocan debajo de cualquier consonante a excepción de las guturales. Y la shba es, vamos a decir que es la mitad de una vocal. Y únicamente puede adoptar un sonido, el sonido breve de una E. Entonces, un shba puede tener sonido breve de E. Además, aprendimos que aparte del shba, existe otro tipo llamado shba compuesto. Y se le llama shba compuesto precisamente porque está compuesto de una vocal breve y una shba. Y estas eran tres. Estábamos hablando de la hataf patah, estábamos hablando de la hataf segol y de la hataf kamat. Esas son las únicas que habíamos visto y creo que hasta el momento es lo más significativo y lo que tenemos que tratar de que todo esto tiene que estar en nuestra mente como una base de datos. Y en las últimas clases empezamos a practicar cómo hacer sonidos y cómo dar origen a una sílaba combinando una consonante y una vocal. Así que el día de hoy vamos a hacer un último repaso a esos últimos temas que hemos visto de los sonidos para poder leer. Y en nuestra próxima clase, Be'ezrat Hashem, vamos a dar ya vocabulario y vamos a ir aprendiendo a conocer palabras y a combinarlas y vamos a estar viendo el artículo, las preposiciones y otras cosas muy interesantes que vienen. Mientras tanto, voy a compartir acá una pantalla y vamos a practicar un poco de la lectura y la combinación de consonantes con sonidos vocálicos. Ahí estamos. Sí, se ve muy bien.